Hola Yehudi, ¿cómo estás? Me da gusto conocerte, no teníamos el placer de haber trabajado antes, así que pues bueno, va a ser interesante, sobre todo con respecto al proyecto que estás planteando, el cual tal vez por mi gusto, por ese tipo de cosas, pero yo creo que sí, la cuestión de la investigación, la cartografía, es un elemento indispensable y poca información tenemos al respecto. Yo creo que tu proyecto es muy interesante y además necesario, ¿no? Para el trabajo eh, que requiere hacer de Guadalajara en términos de documentación de los patrimonios que tiene y por supuesto del consumo cultural y en particular de la producción y consumo artístico. Eh, Hay algo que me preocupa, que tiene que ver con que no está, creo yo, todavía revisado por el comité de titulación. Esto es un grave problema y se nota en el planteamiento que estás haciendo, dado que el proyecto que estás planteando hacer es muy amplio. Esto es, no digo que no sea pertinente, no digo que no sea necesario, sino que si queremos que te titules al menos en el próximo año, necesitamos que lo delimites. Una cosa son las necesidades que se requiere para poder documentar gran parte de lo que sucede en Guadalajara en términos de artes visuales, que siempre va a haber necesidades de información y documentación. Y otra cosa es el trabajo que tienes que realizar para titularte. En ese sentido, no sé si mapping, no sé por qué lo mencionas así y no lo comentes como cartografía. Habrá que, si es una definición mercadotécnica o algo así, pero el nombre adecuado tendría que ser cartografía. O bueno, igual acláranos qué entiendes con ello. Y yo creo que en ese sentido habría que trabajar en la delimitación porque hay muchas cosas que no quedan claras. Por ejemplo, cuando hablas de arte visual, de mapear el arte visual, si bien es cierto que nos das algunos elementos, unas categorías de análisis de localización, creación, producción, difusión, exhibición, procesos de consumo y participación, etcétera. Todos esos elementos son categorías desde los cuales tú analizas, documentas, interpretas, lo cual me parece muy bien, me parece que es un acercamiento interesante en términos de la documentación y análisis de estos procesos y de estos productos. Sin embargo, cuando dices de arte visual, ¿a qué te refieres? Y no digo en términos de definición conceptual, sino de definición práctica en términos de tu proyecto de investigación. Porque pues ahí pueden entrar muchas cosas, ¿no? Desde la obra pictórica, desde la gráfica, no sé, grafitis, arte popular, intervenciones. Y ya te quiero ver documentando, mapeando todos y cada uno de esos, pues de estos productos. Y estos, o sea, como tú dices, son productos, espacios de exhibición, de difusión, creadores, consumidores, participación en términos de consumo artístico. O sea, esto es todo un programa de investigación con muchos proyectos de investigación y con un tremendo equipo de investigación. En ese sentido, yo creo que tendrías que delimitarlo. Y primero, la primera delimitación que te invitaría a hacer es en términos a qué de las artes visuales te interesa, ¿sí? Y que solamente te centres en uno. No quiere decir que tu mapeo a futuro no contemple los demás, pero sí que puedas definir en términos como de etapas, ¿no? O sea, que el proyecto contemple varias etapas, ¿no? La primera etapa contemplaría tal y tal manifestación. De tal etapa contemplaría tal información, tal tipo de categoría, etcétera, ¿no? Porque yo creo que, que si bien es cierto, hay mucha necesidad de información, la vida no te va a dar para eso. Mejor define que en esta primera etapa, que pudiera ser así, cuáles corresponderían.
precisamente para el trabajo de tesis. En ese sentido yo te recomendaría que te centraras, por una parte, vamos a ver, por una parte están los objetos de análisis y por otra parte están las categorías de análisis. Fíjate, yo te recomiendo que te centres solamente en un solo objeto. Tú dime cuál. Si va a ser la obra pictórica, si va a ser el arte público, si va a ser el graffiti, van a ser murales, no sé, tú di qué quieres analizar, qué de esa arte plástica definir. Solamente uno, para tu tesis. Y después de estas categorías de análisis que tú defines, elegir 2 o 3 que sean los que te permitan entrar a analizar. Por supuesto, una es su geolocalización, dónde están ubicadas. Otra que tú propones en términos de creación y producción, yo creo que habría que centrarse tal vez en la creación, en la parte de cómo fueron creados y a lo mejor entrarle ya sea en la difusión o en la exhibición. Tú dirás cuál de estas dos. Y con esas 3 categorías, con un solo objeto, haces el primer acercamiento. ¿Sí? Haces el levantamiento, generas el sistema de información, que implicaría cartografía, pero también fichas descriptivas. Y con eso ya tienes para tu tesis. Si más adelante quieres estudiar una maestría, pues bueno, ya podrías desarrollar otras categorías con otros objetos. Y si más adelante quieres el doctorado, pues serían otros objetos con otras categorías y así. Irlo avanzando poco a poco, dependiendo a las necesidades que se vayan requiriendo. Pero eso sí, tendría que ser por etapas, porque si no, no la vas a poder librar. En ese sentido, bueno, mi propuesta es que trabajes pensando en lo que tengas que presentar para el coloquio, una introducción, ¿no? Donde nos digas, pues, qué son las artes visuales, cuál es la inquietud, cómo surge la inquietud, cuáles son las necesidades de información que se tienen. Después, un capítulo 1, que trabajes política cultural y artes visuales, con todos estos planteamientos que has venido comentando. Después, el capítulo 2, que hables del proyecto propiamente, toda esta concepción del proyecto a grandes rasgos, y que puedas definir también cuáles son las etapas a seguir en términos de mediano y largo plazo, y que describas cuál es la etapa correspondiente para diseñar tu proyecto de tesis, ¿no? Y finalmente, un tercer capítulo que puedas presentarnos en términos de avances de la investigación, ¿no? Ya sea en la definición de los instrumentos, ya sea en el contacto con las personas, con los productos, no sé, tú dirás hasta qué punto, y sobre todo con el trabajo de tu director o directora, lo cual por cierto se define una vez que ya mandas al comité de titulación, así que urge que lo envíes ya, porque si no va a estar trabajando, avanzando en diseñando el proyecto, pero si el comité de titulación no te lo acepta y te lo manda a rediseñar, todo lo que has estado avanzando, pum, se cae. O tu director puede decir, no, por ahí no va por otro lado, y entonces otra vez, todo se cae. Entonces hay que meterle el acelerador en ello para que todo quede bien y no tengamos problemas. Por lo pronto ya hay trabajo para realizar, así que pues adelante. Y cualquier cosa, pues ahí estamos.